así narra un poco el relato de la creación. Dice así, es fácil, pues el primer capítulo de vuestras Biblias, entonces no tenéis que buscar mucho. Dice así el Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de las aguas, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Una de las cosas que yo más recuerdo en mi época como seminarista, tanto aquí en Casteldefels como en Holanda, eran las discusiones que teníamos, no discusiones, vamos a decir como debates, lo vamos a llamar debates, sobre diferentes doctrinas, interpretaciones bíblicas. Y me acuerdo largas tardes, horas de comida, de café, debatiendo con compañeros. Fijaros, era un seminario interdenominacional. Ahí encontrabas hermanos que eran todos cristianos evangélicos, pero bautistas, pentecostales,
presbiterianos, bueno, entonces cada quien tenía una interpretación y se generaban discusiones. Incluso en Holanda estudié en un seminario de una denominación e incluso allí habían debates sobre muchos temas, como ¿qué quiero decir con esto? Que a veces, bueno, como creyentes tenemos puntos de vista, interpretaciones, y a veces tenemos que respetar un poco, o a veces no lo hacemos, nos enojamos, nos acaloramos, discutimos. A veces hemos llegado a decir, este hermano no comparte mi mismo punto de vista acerca de este pasaje, seguro que es un hereje o algo. Hombre, no debemos llegar a ese extremo, pero sin embargo, si alguna vez encontráis un hermano que os dice que, o sea, que pone en cuestión la Trinidad, los dogmas, que hay dogmas que ya no deben tocarse, la Trinidad, la deidad de Cristo, ahí déjame decirte que sí estás ante un hereje. Entonces, pero cuando no se tocan esos temas, a veces vais a encontrar que se debate sobre muchos temas en el mundo evangélico. Te sorprendería si fueras a un seminario y vieras todo esto. Pero bueno, esta mañana lo que quiero tratar es un tema que se debate mucho en el mundo. O sea, hay mucha discusión sobre este tema, y es la creación. Pero ¿por qué se debate tanto sobre la creación? Se genera tanta, a veces, no sé si alguna vez vosotros os habéis involucrado en alguna discusión con otro hermano sobre esto fue así, esto fue acá, esto, y un montón de puntos de vista que surgen por ahí. ¿Por qué genera tanto debate? Pues vamos a decir que es lógico. En los últimos 200 años la ciencia ha hecho, vamos a decir, ha presentado postulados o descubrimientos que pueden poner en cuestión lo que la Iglesia ha defendido durante muchos años. Entonces, particularmente en cuanto a temas como la edad de la Tierra, lo que propone la geología moderna, que la Tierra tiene millones de años, o los postulados de Charles Darwin, conoceréis mucho lo que es la teoría de la evolución y todo eso. Entonces, esto ha venido a generar un debate dentro del mundo cristiano. Entonces, ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es esta. ¿Es tan importante creer en la doctrina de la creación bíblica hasta el punto que si dudamos de ella podemos ver afectada nuestra fe como cristianos? Yo voy a responder a esta pregunta voy a citar al teólogo holandés Louis Berkhoff, que dice lo siguiente: la creación es el principio y base de la revelación divina, y consecuentemente es también el fundamento de toda vida ética y religiosa. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que sí, efectivamente, lo que creemos si creemos en la creación, esto determina mucho lo que es nuestra vida cristiana, nuestro comportamiento como cristiano. Dice además Berkhoff en su obra de teología sistemática, dice que solamente por medio del conocimiento que viene de las Escrituras, el creyente entiende que Dios es la fuente de todas las cosas y que todas las cosas pertenecen y están sujetas a Dios, y que esta verdad es aceptada por el creyente únicamente por medio de la fe. O sea, lo que quiero deciros es que la verdad de la creación es creída por el creyente por fe. ¿Por qué lo digo así? Porque es un principio que aparece en la Escritura. Conocéis el texto de Hebreos 11, ¿no? Hebreos 11:3 concretamente dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿es la creación algo que debe creerse únicamente por fe? Pues si lo creemos a la luz de este pasaje, debemos contestar que sí. Ahora, fijaros una cosa, ¿qué dice el pasaje? Por fe entendemos. O sea, entender. No estamos hablando aquí de algo irracional o fanático. Lo entendemos por fe. ¿Pero qué quiere decir esto por fe?
que solamente un creyente puede estar plenamente convencido de esta verdad. O sea, solamente si eres creyente vas a creer lo que te dice la Biblia. Si no eres creyente, ¿por qué vas a creer lo que te dice la Escritura? ¿Por qué vas a creer que Dios creó la...? O sea, esto lo cree un cristiano que ha creído en Cristo, lo entiende. Y esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14, que nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, lo que quiero deciros es esto. Una persona que no es creyente, lo que viene del Espíritu Santo, lo que viene de Dios, no lo va a creer. O sea, por más que le expliques, no, es que mira, que la creación, que esto, que la ciencia está equivocada, o esto, tal, pero la palabra dice esto, lo entiendes por fe, si eres creyente. Quería dejar esto establecido, ¿me entiendes? Esto lo creemos nosotros, pero es muy difícil que una persona que no cree en Cristo, que no ha entregado su vida a Cristo, lo crea como lo creemos nosotros. A veces yo sé que hay debates de apologética y todo, y no lo critico ni nada, pero cuando una persona no tiene a Cristo, muy difícilmente comprenderá estas verdades que se disciernen espiritualmente. Ahora, otra pregunta. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Puede la ciencia algún día llegar a explicar la creación y darnos las respuestas a todas las interrogantes que surgen sobre el origen del universo? Pues yo creo que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede explicarnos realmente lo que sucedió. O sea, nosotros oímos ahí hablar del Big Bang y cosas por el estilo. No es mi tarea esta mañana negar cosas ni afirmar cosas. Solo quiero deciros lo que dice la palabra de Dios. O sea, yo no soy ningún científico, ningún biólogo, ni ningún... ¿Por qué no puede la ciencia explicar lo que dice la Escritura concretamente? Porque simple y sencillamente, voy a decirlo por dos razones. La primera es porque nadie estuvo ahí presente. Cuando el universo fue creado, dígame a alguien de los que están aquí si estuvo ahí presente. No. ¿Algún científico de estos famosos que ha escrito cosas estuvo presente cuando Dios creó el universo? ¿O en el razonamiento de ellos, cuando hubo un Big Bang o algo, cuando se originó el universo? Nadie estuvo presente. Nadie sabe cuándo se originó el universo porque nadie vivió ese momento. Nosotros creemos por fe que fue Dios el que lo... ¿Qué es lo que le decía Dios a Job? Le pregunta Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, es la pregunta que yo le haría a todos, ¿dónde estabas tú cuando Dios creó? Entonces nadie puede contestar porque nadie estuvo ahí. Y número dos, porque la creación en sí misma es un milagro. O sea, Dios creó por su palabra, habló y fue creado. ¿Cómo podemos explicar esto? Voy a ponerles un ejemplo. ¿Por qué no podemos explicar no se puede explicar un milagro y la creación es el milagro de la creación? Cuando nosotros creemos que Cristo transformó el agua en vino, ¿no? En la boda de Caná. Yo podría explicarle a esto a un científico y decirle, mira, Cristo convirtió el agua en vino en una boda. Y el científico me va a decir, no, esto es imposible porque para que el agua se convierta en vino tiene que pasar un proceso de... Bueno, aquí los que sabráis más que yo de vino alguno, pero yo no... Tiene que fermentarse, sí, tiene que pasar un proceso de fermentación, pasa ahí todo un proceso científico, no puede al instante el agua convertirse en vino, si acaso en un zumo de uva, pero no en vino. Entonces, ¿me entendéis? Fue un milagro, Cristo hizo eso, fue un milagro, no hay explicación científica. Entonces, ese es el segundo punto por el que lo digo, que la ciencia no puede explicar la creación porque es un milagro, y los milagros no se pueden explicar. Entonces, ojo, y quiero decir una cosa, yo no estoy menospreciando la ciencia, no es mi intención esta mañana entrar en un debate apologético. De hecho, la ciencia es algo que el Señor ha provisto para que sea usada correctamente en beneficio de la humanidad y no es pecado, no pensemos como algo pecaminoso que el hombre investigue el origen del universo, que hagan experimentos y cosas para ver cómo se originó el universo. Está bien que se investigue, yo no le veo lo malo. Lo terrible aquí es cuando sucede que anteponemos estas cosas a la verdad escritural. Ese es el peligro.
pero investigaciones científicas yo no veo ninguna. Sabes que alguien dedique su vida para investigar, perfecto. Pero como creyentes creemos que la palabra de Dios está primero que cualquier tema científico. Entonces esta mañana yo he dividido este sermón, esta era una introducción que le estaba dando, un poco larga, pero este sermón lo he dividido en 3 partes y quiero presentar, mi intención esta mañana, quiero aclarar, no es decir yo creo esto, yo creo lo otro, porque de repente vosotros no sé qué puntos de vista tendréis. Quiero presentaros debates que surgen en los círculos cristianos. Voy a centrarme en 3 puntos, pueden haber muchos debates, pero voy a centrarme en 3 debates y quiero hablaros un poco lo que se discute y cuáles son los riesgos. Entonces, ¿por qué lo voy a presentar como debate? Porque muchas cosas que surgen aquí vienen acompañadas a veces cuando algunos creyentes o en círculos de, vamos a decir, de estudios en los seminarios se discuten estas cosas, a veces se entra en un peligro que se llama la especulación y todos caemos en eso. ¿Por qué? Hay que reconocer algo, hermanos, esta mañana. Todos aquí somos intérpretes de la palabra. Todos somos, no solo yo o el pastor o los hermanos que estudian en los seminarios han estudiado para interpretar la palabra y poder predicar y enseñar. Todos aquí somos intérpretes, todo creyente, todo leemos y la palabra nos dice algo. Pero resulta que la palabra tiene también cosas que calla. Por ejemplo, en cuanto a la creación, acabamos de leer Génesis 1 y nos explica un proceso cómo fue creado el universo. Pero la Biblia no es un libro científico. Nos está diciendo que Dios creó el universo, pero no está diciendo sucedió esto así y pasó este proceso científico. No. De hecho, la Biblia guarda silencio en cuanto a muchas cosas. ¿Por qué? Porque no son necesarias para nuestra salvación. ¿Para qué nos va a explicar eso? Hemos dicho que la fe nos ayuda a creer, o sea, dice, por fe ya lo entendemos. Hay cosas, y vuelvo a ese principio que aparece en Deuteronomio 29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Dios sabiamente no quiso revelar algunas cosas, porque como os digo, quizás no son necesarias para nuestra salvación. Aquí lo que está en juego es nuestra salvación, no que yo me sienta satisfecha mi curiosidad de saber cómo fue este proceso para que se creara, qué sé yo, la luna, o el proceso para que, cómo es la gravedad en la Tierra, o cómo, o sea, no me interesa saber eso, salvo que tenga fines científicos, ¿verdad? Entonces esta mañana voy a exponerlos primero como primer punto, algunos debates que se generan. Como segundo punto, os diré lo que nos dice realmente la Escritura, lo importante a destacar del texto de Génesis 1 que acabamos de leer, y terminaré con unas conclusiones como tercer punto. Entonces empezamos. Voy a presentar estos debates como un poco, pero no quiero que penséis, que yo estoy imponiendo una verdad sobre lo que otro piensa y tal. Aquí os dejo que os dejéis guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dirá esto es así, y yo creo que si os dejáis guiar por lo que dice la palabra, por el Espíritu, os sentiréis tranquilos. Bueno, voy a presentar esos 3 debates. El primero es sobre la edad de la Tierra, y sobre este tema se discute mucho en los círculos cristianos 2 puntos de vista. Uno, el que dice que el de la tierra vieja, y el otro es el de la tierra joven. Entonces hay unos que dicen que la tierra es muy antigua, que tiene 4.500 millones de años, y otros que dicen que la tierra tiene aproximadamente unos 10.000 o 20.000 años.
¿Qué dicen los que defienden la Tierra, que la Tierra es muy antigua? Pues estos toman algunos datos científicos que dicen que la Tierra, para formarse las montañas, las rocas, ha pasado por procesos de millones de años. Entonces dicen, pues, ¿cómo se concilia esto con las Escrituras? Pues algunos interpretan Génesis 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dicen, ahí hay un lapso de tiempo. Esto es especulación, ojo, todo lo que les estoy diciendo. Hay un lapso de tiempo y ahí pudieron pasar esos millones de años. Luego dicen, bueno, durante los 6 días de la creación no fueron días, en realidad se dice día, pero eran miles de años, porque hay un pasaje de Salmo 94 que dice que para Dios 1000 años es un día y un día 1000 años, y el tiempo se mide de otra forma. Entonces estos proponen que la Tierra pues puede tener millones de años y se concilia un poco con lo que dicen los científicos. Pero hay otros que dicen que la Tierra fue creada con una apariencia de vejez, o sea, la Tierra ya fue creada cuando, como sabemos, la ciencia dice que tienen que pasar millones de años para que se formen las rocas, las montañas y todo eso. Entonces ellos dicen, bueno, pues Dios creó este segundo grupo que aboga por una Tierra más joven. Dice, pues Dios creó la Tierra ya con apariencia de una Tierra ya madura, ya formadas las montañas, ya formadas las rocas. Entonces, ¿cómo defienden este punto de vista estas personas que hablan de una Tierra más joven? Pues dicen que Dios creó a un adulto. Cuando creó a Adán y Eva, creó un hombre y una mujer. Cuando creó los animales ya adultos. Entonces, no creó embriones, no creó un bebé, no creó ya adultos. Entonces, esos son los dos puntos de vista que existen. Una Tierra... entonces, cualquiera de los dos puntos de vista que tú crees, yo creo que si tú me dices yo creo este y el otro me dice no, yo creo la otra, yo no te voy a decir tú eres un hereje porque estás equivocado. No sé, como les digo, aquí se especula mucho, el Señor no lo dice, y si algún día tenéis una duda, cuando Cristo venga se la podéis preguntar. Entonces, yo les presento lo que quiero esta mañana también es que no, si algún hermano algún día os comenta alguna y no digáis a este hermano está loco. Yo por lo general no hace mucho dejé de discutir, pero me gusta porque a veces es bueno conocer estas cosas, ¿sabes? Y presentaros, compartir lo que aprendí en el seminario, compartirlo con vosotros. Y bueno, hay otro segundo punto de debate que había en torno a la creación, que este es un poco más fuerte, que es en cuanto a la evolución. Entonces, habían dos puntos de vista igual que el anterior, que vamos a decir dos grupos que debaten uno contra el otro, dos puntos de vista en cuanto a esto del tema de la evolución. Y dice, que son, los catalogué yo aquí en dos grupos, uno de los que defienden la evolución teísta y otros que rechazan plenamente la evolución, o sea, aquí cero evolución, ni me menciones evolución. Entonces, el primer grupo que defiende la llamada evolución teísta, estos pues aceptan los postulados de la evolución, pero dicen creemos en Dios y creemos en el relato de Génesis. Entonces dice, ¿y cómo concilian esto? Pues dicen que en algún punto del proceso evolutivo Dios creó el hombre y la mujer y el reino animal, y bueno, que Dios intervino en algún proceso, en algún momento Eso es lo que cree un grupo. Hay otro que dice, no, de plano es que cero, no hay evolución. Nada de lo que dijo Darwin aquí es cierto, nada de lo que se ha descubierto aquí es cierto. Entonces, y defienden un punto de vista científico, que esto, yo he escuchado charlas al respecto sobre científicos, esto tiene mucho respaldo, mucha base científica, que es el creacionismo o la teoría del diseño inteligente que propone, o sea, aquí no estamos hablando en términos bíblicos, sino que en términos científicos, la teoría que propone el diseño inteligente, o sea, que fue un ser superior ha creado el universo y no
no fue todo un producto de situaciones casuales como propone la teoría de la evolución. Entonces, ¿cuál sería mi reflexión sobre este segundo debate? Pues aquí yo diría que hay, en cuanto a la evolución teísta, que es la que quiere conciliar lo que dice la Escritura con el postulado de Darwin, de la evolución, yo miro tres peligros. El primero es comprometer un poco lo que es la soberanía de Dios, porque si creemos que hay cosas que se dan por la casualidad, diríamos entonces Dios interviene en momentos, pero luego deja todo a la casualidad. Entonces, al final, los que quieran hacerme preguntas, al final me lo podéis hacer. Y bueno, también está otro peligro, que podríamos decir, si el hombre viene del mono, pues, ¿dónde está el tema de la imagen de Dios? Este es el otro peligro. Y otro peligro es que podríamos dejar, que Darwin, cuando propuso esta teoría, la intención de él era crear una teoría alternativa a la que hablaba la Escritura, o sea, claramente proponer algo diferente o sea, que no fue crear. Es muy difícil tratar de conciliar la palabra con algo que fue hecho precisamente para contradecir Estos son los riesgos que miro yo para aquellos que proponen tratan de conciliar esto. El tercer debate giraba en torno a la forma literaria del texto de Génesis 1 que acabamos de leer y Génesis 2. Solo hemos leído el 1, pero esto abarca también Génesis 2. O sea, cuando se narra la creación, algunos dicen que hay un grupo que dice que estamos aquí ante una descripción poética de la obra de Dios, como vamos a decir, como una parábola, explicando la creación, pero en forma de... algunos incluso, que son muy liberales, han llegado a proponer incluso que esto viene de los mitos de Babilonia y que los judíos lo tomaron de ahí, pero bueno, está el otro grupo que cree que estamos hablando aquí, cuando hablamos de Génesis 1, estamos hablando de historia, o sea, todo sucedió literalmente, como lo dice la Escritura. Entonces, es la historia de la humanidad y no una alegoría, o sea, que el texto es una verdad histórica. Entonces, ¿cuál es el peligro de creer que esto es una vamos a decir, como una alegoría? Que Génesis 1 y 2 es una alegoría. Pues pondríamos en riesgo algunas doctrinas muy importantes, como la imagen de Dios, la caída, el pecado original. Entonces, quitaríamos verdad histórica a todo esto. Y de hecho, la palabra, si leéis, podéis apuntar algunos pasajes como Éxodo 20:11, Nehemías 9:6, Salmo 33:6, y algunas de las epístolas de Pablo presentan la historia de Génesis como un hecho real, como un hecho histórico. De hecho, cuando Pablo habla de Adán y lo compara con Cristo, nos está presentando a Adán como un personaje que existió en la historia. Y además, si los que, bueno, cuando tuve la oportunidad de estudiar en el seminario y estudié un poco el hebreo, precisamente el texto de Génesis 1 y 2 pertenece a un género literario que es narrativa histórica, así como nos narra la historia de David, de Salomón, de Moisés. Génesis 1 y 2 está en narrativa histórica, o sea, no pertenece no tiene las características que tiene la poesía hebrea o los textos que narran alegoría o parábolas en el idioma hebreo. O sea, está como forma de narrativa histórica, no como la forma de poesía. Por citaros algo, qué sé yo, el Cantar de Cantares o los Salmos, que son los libros sapienciales que... ¿Me entendéis? No tiene esa forma de literatura, es narración histórica. Los que conocéis un poco de literatura y estos temas, pues entenderéis que hay formas literarias diferentes. Narrativa, poesía,
novela, tal, pues aquí estamos hablando de una forma de narración que coincide con los textos históricos. Entonces, por lo tanto, lógicamente se nos está presentando Génesis 1 como historia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que realmente, aquí pasamos al segundo punto, qué es lo que realmente nos está diciendo la Escritura? Hemos presentado estos tres debates, pero yo quiero decir esta mañana qué realmente nos está diciendo el texto de Génesis 1. Y yo creo, luego hablamos, los que quieran hacerme preguntas estoy disponible al final. ¿Y qué es lo que realmente nos dice la palabra? ¿Qué es lo que nos importa realmente aquí? No los debates, los debates son bonitos. Pero nos dice, sobre todo, en el principio creó Dios. Nos habla de un principio. ¿Qué nos dice eso? Pues que eso quiere decir que hubo un comienzo de todo y fue creado por un Dios eterno. O sea, antes que ese principio había un Dios poderoso. O sea, nos sugiere que ese Dios era eterno y existía antes de todas las cosas creadas. O sea, y que creó sin haber nada, o sea, es la expresión ex nihilo. Dios creó de la nada, creó el universo. Entonces vemos aquí un Dios eterno que crea de la nada. Y también nos dice el texto que la tierra estaba desordenada y vacía. Y esto nos indica que había una tierra carente de forma en ese momento. No es que Dios creó algo malo, desordenado y feo, no. Sino que estaba creando una forma, algo para darle forma. Y los pondré un ejemplo. Imaginaos un edificio nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que vais a hacer? Si está vacío hay que barrerlo, o sea, cuando veis una obra nueva quedan los escombros y cosas, entonces tú vas, se contrata una agencia de limpieza, lo barre, lo limpia, luego van otros y ponen las alfombras, la instalación eléctrica, el aire acondicionado, el agua y todo. O sea, ¿me entendéis? Estaba desordenada y vacía, pero Dios le fue dando una forma bonita. Entonces, eso es lo que vemos aquí en Génesis 1, un Dios que en ese crea y va ordenando, va formando todo. Y nos dice que Dios puso orden y en 6 días. Y aquí no me importa si fueron 6 días tal cual como vemos 6 días literales, o 6 días que fueron millones de años. Eso a mí no me importa. Lo que yo creo y lo que sé, y eso es lo que quiero que os quedéis esta mañana, es que no importa que lo que te diga uno, lo que te diga otro. O sea, yo creo que Dios en 6 días puso orden a todo el universo, ¿sabes? Ya sean días de 24 horas o como sea. Y no solo eso, fíjate que nos dice el texto que Dios preparó como un ambiente para todo lo que iba a crear. Dice que, o sea, Dios creó el ambiente necesario para que la tierra fuera habitada por seres vivientes. Dice que, fijaros que hay un lenguaje como de separación, ¿no? Dice que en el primer día separó la luz de las tinieblas, nos dice. Luego dice que separó las aguas sobre y debajo de la expansión. Separó la expansión. Y luego dice que separó las aguas de la tierra seca, o sea, formó los mares, la tierra seca y todo, el cielo, la tierra. O sea, veis, luz, tinieblas. O sea, estaba preparando un ambiente propicio. Fijaros el orden, en días. Dios pudo haber hecho así y ya estaba todo. ¿Me entendéis? Él es poderoso. Pudiera haberlo creado en un instante todo. Pero sin embargo Él lo creó en un proceso porque quería demostrarnos un orden. Quería demostrarnos que Él es un Dios de orden, un Dios poderoso, y quería que nosotros lo viéramos. Entonces, y fijaros que es curioso que dice que creó seres vivientes según su especie. O sea, aquí es interesante porque vemos que no crea, o sea, como decir, un ser que va evolucionando de una forma a otra, ¿no? Dice según su especie. Fijaros que eso es interesante para los que sois contrarios totalmente a cualquier punto de evolución. Habla sobre eso, según su género, según su especie.
curioso esto. Y culmina su obra con el hombre mismo y dice que Dios que todo era bueno, y esto me llama mucho la atención, dice, en gran manera, o sea, bueno, o sea, una obra perfecta. Y bueno, vamos a finalizar con algunas conclusiones sobre todo esto, y aquí me tomaba el atrevimiento de tomar del teólogo norteamericano Wayne Grudem algunas ideas, y voy a mencionar algunas conclusiones sobre lo que acabamos de decir. ¿Qué podemos decir? Pues que les decía anteriormente que en Génesis 1.1 nos dice que Dios es eterno, ¿no? Que creó de la nada. ¿Qué quiere decir esto, que Dios sea eterno y crea de la nada? Que todo tiene un propósito, o sea, Dios crea con un propósito, que Él tiene una voluntad para todos nosotros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no estamos aquí por casualidad. Dios en una eternidad ya tenía un plan, un propósito. Vivimos de acuerdo a su voluntad. Y yo creo que esta verdad nos la transmite la creación. En segundo lugar, la creación depende de Dios. No como dicen algunas filosofías extrañas ahí que dicen que Dios creó pero dejó el universo a su... O sea, sí, algunos dicen, sí existe un Dios pero creó y Él está ahí y el mundo va ahí a su bola, o el universo va a su bola. No, no es cierto. El universo depende de Dios. No es un Dios indiferente, es un Dios personal que se preocupa por cada uno de nosotros. Incluso dice que se preocupa hasta de los pajaritos. Tercer lugar, Dios creó el universo para su gloria. Apocalipsis 4:11 nos dice que cuando le alaban a Dios, dicen, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno de toda la gloria, ya por ser Dios mismo, ¿sabes? Por ser nuestro creador. Eso ya lo hace digno de recibir la gloria. Pero fijaros que no, ya de por sí Dios es digno, ¿no? Pero no es solo nuestro creador, es que Dios también es nuestro salvador. Y el propósito de Dios era estar con sus hijos durante toda la eternidad. Y fíjate que para eso, pues, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir en una cruz. Y como celebrábamos anteriormente la Santa Cena, ¿no? Y mencionábamos que debemos recordar, hacer memoria del sacrificio en la cruz. Y recordábamos eso y decíamos, no solo lo recordamos, sino que lo anunciamos. Al hacerlo lo anunciamos, lo proclamamos y lo pensamos en un futuro estar ahí. Y es parte de lo que acabamos de hacer ahora al comer la cena del Señor, recordar ese sacrificio. Y a eso es lo que hace a Dios digno de toda gloria. No solo crearnos, sino que salvarnos. Porque pudo dejarnos a nuestra suerte o destruirnos. Simple y sencillamente Dios no necesitaba de nosotros. Nos pudo haber destruido por ser rebeldes y acabar con nosotros y ya está. Pero incluso hizo una obra suprema de sacrificio. Y finalmente, para terminar, no solamente nos creó y nos salvó, sino que, les decía yo, que Él dijo, todo es bueno en gran manera. Dios que era bueno en gran manera. O sea, Dios se deleitó con su creación. O sea, el lenguaje que aquí está usando la Escritura es como de aquel artista que crea una obra, una escultura preciosa o una pintura hermosa, así dice, ¡guau! ¡Qué obra que he creado! O sea, que queda maravillado ante lo que ha hecho. Pues esa es la expresión que Dios usó. Fijaros. ¿Y cómo terminó? Creando al hombre. Y yo no soy una persona que te va a decir aquí exaltar al hombre ni nada, porque es totalmente contrario a lo del Evangelio. Aquí el único que merece ser exaltado y recibir gloria es Dios, nosotros no. Pero fijaros cómo amó Dios su obra, que dijo, esto es bueno en gran manera. O sea, es sorprendente. O sea, es el artista que quedó sorprendido
no sorprendido, no, porque Él es Dios, pero maravillado ante lo que Él había creado, ¿sabes? Entonces, yo quisiera esta mañana que pienses en todo esto, que Dios creó un universo bueno en gran manera. Y bueno, lo que ves ahora, pues quizá no sea eso, no es algo bueno en gran manera. Lo que ves es, pones las noticias y vas a ver muerte, cosas horribles. Lo que te da ganas es de apagar el televisor y decir, ¿por qué estoy viendo esto? Pero fijaros que hay una esperanza. Hay una esperanza, y aunque veamos que las cosas están así dañadas por el pecado, en el principio Dios creó todo bueno en gran manera. Y dice, ahorita hemos empezado por el principio de la Biblia, pero iros al final y leeréis sobre una nueva creación. Dice que ya no habrá más lágrimas, más dolor. Y nos habla de una nueva Jerusalén, de una nueva creación. Cuando Cristo venga, volveremos a vivir en ese estado de que todo era bueno en gran manera. Y todo será mejor porque hemos pasado por un proceso de salvación, de redención. Y fíjate que ahora, les decía, cuando comíamos la Santa Cena, les decía, ahora mismo estamos aquí, pero hay una idea de que Dios está con sus santos ángeles en cierta forma con nosotros, y todavía ya, pero todavía no, pero todavía no se ha consumado, Cristo no ha venido, pero en realidad tenemos su promesa y la creemos. Entonces eso nos hace estar viviendo el momento Entonces, lo que yo te invito es que si tú no estás viviendo en este momento esta situación en tu vida, no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pues ven a Cristo en arrepentimiento y fe y entrégale tu vida para que seas parte de ese reino, vivas esa realidad ya aquí en la tierra. A pesar de que veas sufrimiento a tu alrededor, tienes esa promesa de que algún día el cielo se va a unir con la tierra, ¿sabes? Lo celestial, lo espiritual se va a unir con lo terrenal. O sea, el pueblo de Dios, su iglesia, su novia se unirá al esposo que es Cristo. Y mi pregunta es, esta mañana, ¿crees realmente que Dios creó el universo? ¿Crees en fe que Él creó? ¿Crees que Él va a venir y algún día todo se va a restaurar?